Pues lo tomo en lo personal, pienso que ha ido evolucionando, se le ha dado como más importancia ahora en estos últimos tiempos Sí, a ese exacto. concepto de infancia. Eso es lo que pienso yo. Tienes toda la razón, ese concepto ha ido evolucionando y ya lo vamos a mirar. A mí generalmente me gusta empezar Hola, mi con, profe. hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Me alegro que esté bien. espero que estén hasta el final, ojalá no se me vaya ninguna antes para decirles algo de las notas de la materia pasada y también de algunas cositas que tenemos por ahí pendientes. Bueno, Ah, entonces, bueno, profe. listo, mis niñas, estábamos hablando acerca de la evolución y les estaba diciendo que a mí generalmente me gusta iniciar con un video porque así las contextualizo y también les pido participación, porque para mí es importante que ustedes participen y no ser solamente yo la que esté aquí todo el tiempo hablando. Entonces, vamos a ver un video, nos contextualizamos acerca del tema que vamos a mirar y ya yo después pues hago la explicación, pero prestemos mucha atención para poder participar. ¿Listo? Nos vamos a sorprender mucho cuando veamos el concepto de infancia, cómo ha evolucionado. Parece ser que la noción de infancia no es ni ha sido un concepto fijo. En realidad varía enormemente en la historia y entre las culturas. En un libro del año 1960 que me fascinó, su autor, Philip Arias, argumenta que antes del siglo XVII la infancia no era un concepto reconocido. Fue solo en algún momento entre 1600 y el siglo XX que el término niño empezó a tener su significado actual. El autor explica que en la sociedad medieval, a la edad de 7 años los niños actuaban y eran tratados como pequeñas versiones de los adultos que los rodeaban. Él escribe mini adultos. En la sociedad moderna posmedieval, los niños no se asociaban con ciertas maneras específicas de hablar o con determinadas actividades, tales como juegos, canciones o la exploración libre. Y eran más bien introducidos al mundo adulto a una edad muy temprana a través de la explotación sexual y laboral. Así, el estatus del niño como una fase distinta de la existencia humana es relativamente nuevo y surgió alrededor del siglo XVII, al mismo tiempo que las reducciones de la mortalidad infantil, los cambios en el sistema educativo y la aparición de una unidad familiar separada. Durante la mayor parte de la historia humana era común que una proporción significativa de los niños no sobrevivieran hasta la edad adulta. 7 de cada 10 niños no vivían después de los 3 años de edad en la Edad Media. Esta alta tasa de mortalidad era una de las razones por las cuales se trataba a los niños con indiferencia emocional. Cuando los índices de supervivencia aumentaron, los padres empezaron a tratar a los niños con más interés y afecto. Alguna evidencia de nuestra región relata cierta indiferencia emocional hacia los niños, incluso en tiempos recientes. El libro La historia de la infancia en el Chile republicano cuenta que en el año 1833 los niños no recibían un funeral apropiado y solo en el año 1877 el castigo físico fue legalmente prohibido. Hasta entonces los padres consideraban que el castigo físico para los niños era aceptable e incluso deseable. No obstante, esta percepción variaba según las culturas. Los mapuches, por ejemplo, pensaban que los niños no debían ser castigados, pues castigarlos debilitaría su fuerza. En el siglo XVIII, el impacto de la industrialización intensificó la explotación de muchos niños. Aunque siempre trabajaron durante la sociedad preindustrial, el surgimiento del sistema fabril solo empeoró las cosas para los niños trabajadores, ya que muchas de las tareas que hacían eran peligrosas y las condiciones laborales eran insalubres. Esta situación condujo a una nueva visión durante el siglo XIX. El niño era objeto de la lástima o de la filantropía.
Los políticos entonces se alarmaron por las condiciones en las cuales los pequeños trabajaban en las fábricas y entonces establecieron una legislación para que controle esas prácticas. Fue el primer compromiso serio del Estado moderno con los niños, al controlar las condiciones del empleo infantil y fijar estándares mínimos. En estas condiciones el Estado se convirtió en el árbitro máximo del bienestar infantil. Hacia fines del siglo XIX, la vida de muchos niños todavía estaba dominada por la pobreza y la enfermedad. Sin embargo, la idea de los niños como un objetivo clave de la política ya se había arraigado firmemente, haciendo camino para la intensa atención que mereció el bienestar infantil en el siglo XX. Durante ese siglo, una clara visión surgió en torno a que el bienestar infantil no era solamente una responsabilidad familiar. Cada vez más los niños eran vistos como una responsabilidad del Estado, que intervenía en su educación, en su salud y en su crianza para mejorar el bienestar nacional a través del desarrollo de sus futuros ciudadanos. Este cambio en el paradigma del siglo XX se reflejó en algunos hitos en materia de derechos. En el año 1924, por ejemplo, la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños fue el primer texto histórico que reconoce sus derechos pese a que no era vinculante para los estados. Más tarde, en el año 1946, se creó el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Luego de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, la infancia se convirtió en una cuestión esencial en los programas de cooperación internacional y los niños comenzaron a ser vistos como titulares de derechos. No fue sino en el año 1989 que 140 estados suscriben la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado sobre derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo y la base sobre la cual descansan en la actualidad muchas políticas sociales para la infancia. Bueno, listo, muy bien. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas por aquí. Las compañeras que están me pueden colaborar. Entonces, como vemos, Jenny, ya que tienes ahí el micrófono abierto, ¿cómo ves tú que eran tratados los niños en la antigüedad? ¿Eran tratados de una forma adecuada o no eran tratados de una forma adecuada? No, cuando me hizo la pregunta ahora rato, me fui atrás, cuando tenía como 16 años, me vi una película que me marcó, no recuerdo cómo se llama, pero sí presentaban que los niños no eran en la sociedad como algo importante, como lo es hoy en día. Entonces sí, me puse a pensar en eso y mire que el video me lo aclara y me lo reitera. Y Así sí, ahí dice que en el siglo XIX para acá es que ya se le ha tenido importancia al niño, ¿cierto? Sí, señorita, así es. Bueno, eso pude entender con el video, muy bueno ese video. ¿Qué otra compañera quiere dar su opinión al respecto? Profe, antes a los niños no los trataban debidamente como los tratan ahorita, hoy en día. Hoy en día se respeta mucho al niño y ya no se le puede pegar al niño porque si el niño lo maltratan como lo hacían antes, bueno, aunque eso no era maltrato, solo era, a veces lo tomaban como una forma de corregir, pero era maltrato también. No era apropiado, como la forma en que lo trataban. Y hoy en día ya pues uno le pega a un niño un chancletazo y el niño tiene las ínfulas de decir, no, si me pegas te demando, si me haces esto te echo el bienestar familiar. Ya hoy en día no puede uno como tocar al niño porque ya el niño se siente, ya el mismo gobierno le ha dado las fuerzas para que ya uno no lo pueda corregir. Listo, y de acuerdo a lo que vimos en el video, alguna de las chicas que observó el video, ¿cuándo empieza a cambiar esa situación? Si ustedes se dan cuenta, hay algo que ayuda a que esa situación cambie. A ver, ¿quién analizó esa parte? Porque la situación empieza a cambiar de acuerdo a algo que van mostrando ahí. ¿Qué es lo que hace que esa situación cambie? La tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, pero miren que empieza a jugar, digamos, su papel importante
las normas, ¿verdad? Empiezan a crear normas, empiezan a crear instituciones que protegen a los niños y de esta manera empieza a cambiar todo con referente a los niños. De hecho, es una norma que crean que desde ahí en adelante se prohíbe el trabajo infantil. Bueno, ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces, las quiero muy atentas. Cualquier pregunta a mitad de la explicación me la hacen o yo les pregunto a ustedes. Así que vamos a estar súper atentas porque les puedo preguntar en cualquier momento. Ya les voy a compartir por acá. Bueno, listo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con el concepto de la infancia a lo largo de la historia, que es el primer tema que nos encontramos en nuestro cronograma y en nuestra guía. De hecho, este es el tema del taller que ya tenemos en plataforma y que es un taller cortico que pueden ir desarrollando. Entonces, como les decía ahorita, este tema el concepto de la infancia nos podemos dar cuenta que los niños no todo el tiempo han sido tratados como hoy en día. A los niños no se les daba la importancia que tenían. Y la importancia que se les da hoy a los niños es gracias, o en la mayoría de las partes, es gracias a los derechos de los niños. Y a muchas legislaciones que fueron saliendo a lo largo del tiempo y han ido dándole esa importancia y esa prevalencia a los niños. Entonces aquí tenemos la definición de lo que es la infancia. Como me lo decía Jenny, también me lo dijo Enedina, me dijeron el concepto de infancia y es que es muy fácil pues conocer ese concepto de infancia porque como ellas lo decían, todos nosotros pasamos por allí, todos nosotros vivimos ese proceso de infancia, ¿cierto? La infancia es el primer periodo de la vida de las personas. Este periodo está comprendido entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. Ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros hemos visto que la primera infancia es hasta los 6 años. Aquí estamos hablando del concepto de infancia, no del concepto de primera infancia. Ese término, ese concepto ha venido sufriendo una evolución a lo largo de los años. Y esa evolución, bueno, vamos a irla mostrando acá, pues ya la vimos en el video, pero acá la vamos a ir mostrando más detalladamente y vamos a ir conversando acerca de eso. Entonces, el concepto de infancia ha evolucionado muchísimo a lo largo de los siglos. Miren aquí, si ustedes pueden mirar en la foto, vemos los niños aquí, por ejemplo, trabajando. Acá los vemos vestidos como personas adultas, ¿cierto? Aquí los vemos como con responsabilidades de grandes. Y entonces vamos a ir viendo que no se les veía como nosotros lo vemos hoy. La educación de los niños atenienses era dada en la casa hasta los 7 años, por las madres o las nodrizas, las cuales tenían muy poca educación, ya que las mujeres no tenían derecho a asistir a la escuela. En este tiempo que estamos hablando de la sociedad ateniense, las mujeres no teníamos derecho a estudiar, no podíamos estudiar. Entonces los niños de esa época, ellas eran las que los educaban, pero ya pueden imaginarse ustedes qué tipo de educación les daban, si nosotras no podíamos asistir a la escuela. Y eso de que las mujeres no tuviéramos esos derechos me hace pensar en lo que estamos viviendo hoy. Hoy nosotras tenemos esos derechos gracias a unas mujeres muy valientes, que fueron capaces de levantar sus voces, que fueron capaces de protestar, que fueron capaces de ir en contra de lo que planteaba la sociedad en ese momento, ¿cierto? Por eso yo siempre he pensado que las personas que hacen las protestas pacíficas, por supuesto, son personas muy valientes, que luchan por los derechos de todos. Porque de hecho lo que se consigue en una protesta digamos que nos beneficia a todos. Pasó con las mujeres de la época, de esta época, que no tenían derecho, se cansaron de eso, protestaron y hoy en día nosotras, gracias a Dios, tenemos los mismos derechos que tienen los hombres. Entonces, a partir de esta edad, los varones tenían varios maestros con los que aprendían a leer y a escribir, cálculo, matemático y música. Los hombres. Las mujeres. Además, los niños tenían la obligación de asistir a las clases de educación física. Allí se les preparaba para el servicio militar. Las mujeres se quedaban en casa. Recuerden que las mujeres en ese momento no podíamos hacer eso que hacían los hombres.
En la antigüedad, los niños podían ser despojados, coronados como monarcas o colgados como criminales, perdón. Pues las leyes medievales no distinguían entre niños y adultos. Ojo, miren, en la antigüedad entonces al niño se le podía condenar, no como hoy, que hoy de hecho hay una legislación especial para los niños. En caso de que ellos cometan un delito, pues hay una legislación en Colombia que es especial para ellos. Pero en esta época, en la antigüedad, si el niño cometía cualquier delito, podía perfectamente pagar por él, y con un castigo bien severo, que podría ser colgado, pero también podían asumir otras responsabilidades, como ser monarcas, ¿cierto? Ahí en este momento, digamos que no se distinguía entre niño y adulto, y se pensaba que los niños podían asumir las mismas responsabilidades que los adultos. Muchos de los niños que venían al mundo eran no deseados. Tener un hijo significaba un cuerpo más que vestir y una boca más que alimentar. En ocasiones se abandonaba o se ahogaba a los bebés no deseados, y los padres que no querían matar a sus hijos los mandaban al campo con una nodriza o los dejaban en los orfanatos, donde era bastante probable que murieran. Entonces miren que no siempre los hijos fueron deseados, como hoy. Nosotros hoy tenemos un hijo y eso nos llena de felicidad, nos da alegría. En ese momento se veía como un estorbo, como una carga, como una responsabilidad. Miren, aquí vemos a los niños que los vestían como adultos, o sea, tomaban la posición de un adulto. Fueron pasando los años y ya en la Edad Media, todos los niños actuaban como sirvientes en sus hogares o en casas ajenas. Y muchas veces tenían que volver corriendo a la escuela a mediodía para atender a sus padres. Tenían que llegar corriendo del colegio a mediodía para atender a sus papás. No existía el término niño. Estos eran considerados adultos en miniatura y no tenían ropa para ellos mismos, ni cuidados especiales. Como los vemos aquí, los vestían como cualquier adulto, tenían que trabajar como cualquier adulto, incluso venían de sus colegios, de sus escuelas corriendo porque tenían que atender a sus papás. Cosa que hoy en día nosotros sabemos que no pasa. Seguimos avanzando en el tiempo y ya en el siglo XIII, una ley dio carácter público al castigo corporal en los niños. Si se le azotaba a un niño hasta que sangrara, el niño lo recordará. Pero si no se le azota hasta causarle la muerte, se aplicará la ley. La costumbre de azotar a los niños con diversos instrumentos en la escuela y en el hogar fue común. Entonces miren que en el siglo XIII era muy común que a los niños les pegaran incluso en la escuela. Luego seguimos avanzando ya hacia el siglo XIV, con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, se determinaron grandes cambios. Se destacan autores como Rousseau, que pensaba que la educación del niño comenzaba desde el nacimiento y que debía impedirse cualquier práctica que los convirtiera en esclavos, además de estimular el deseo de aprender. Entonces miren que ya aquí en el siglo XIV se empieza a dar un cambio de pensamiento. Viene este señor que fue filósofo y que estudió muchísimo a decir que los niños empezaban a aprender desde su nacimiento, que debía dárseles un trato especial, que debía estimulárseles el deseo de aprender. Y Pestalozzi, que perfeccionó los métodos de enseñanza, de lectura, de lenguaje y de cálculo. El objetivo principal era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza de un oficio. Entonces estos dos empezaron a decir, bueno, a los niños hay que educarlos, hay que prepararlos para la vida, y ya empezamos a ver desde otra perspectiva la infancia. Hola, ¿alguien me va a decir algo? ¿No? Bueno, por ahí me abrieron un micrófono. Ya en el siglo XX, el trabajo infantil fue una práctica aceptada. Yo lo que pasa es que tengo el internet un poco lento. Sí, ok, ya.
Pero bueno, quería hacer, ahí cuando usted estaba hablando del primero, de los primeros siglos, Sí. antes de esa, en los primeros siglos, también existió una práctica de sacrificio, más que todo como en la edad, en Grecia, en lo que se llamaba la era de bronce, si no estoy mal, que ofrecían a los niños en sacrificio a los dioses. Entonces era una práctica que tenían, esa práctica se extendía por lo que era el antiguo Medio Oriente, África, todas esas partes, se extendía mucho esa práctica de sacrificar a los niños como ofrenda para agradar a dioses. Eso pues fue erradicado con el pasar de los tiempos, pero sí fue una práctica que de una u otra forma limitaba como de que eran los niños los que debían ser sacrificados, no eran adultos nada, sino eran los niños los que debían ser sacrificados a eso, era como una cultura pagana, algo así que había en ese tiempo, entonces sí quería, usted estaba hablando de los primeros siglos. Listo, listo, muchas gracias, Ela, un aporte muy bueno y muy necesario porque estamos viendo que los chicos, los niños, no eran tan bien tratados como los tratamos hoy, tan importantes, exactamente, como los tratamos hoy, que para nosotros los niños hoy, mejor dicho, y no queremos que les pase nada, ni en el colegio, ni en la casa, ni a nuestros familiares. Anteriormente eso no era así. O sea, ellos preferían, los papás cuando tenían a los niños, ellos preferían entregarle eso por encima de un Dios que realmente valorar la vida de los niños. Entonces era como una práctica que se tenía y que venía de generación en generación porque duró muchísimos años y muchísimos siglos hasta que, bueno, después de eso un emperador pues tomó como un edicto, algo así, si no estoy mal, que fue lo que él dijo. Entonces a raíz de eso pues ya se empezaron ya como a abolir esas tradiciones y esas culturas que traían esos pueblos, esa parte. Okay. Y de hecho hoy en la actualidad hay culturas indígenas, por ejemplo, que tienen un trato bastante grotesco con los niños, y de hecho como aquí en Colombia los indígenas tienen una jurisdicción especial que ya de pronto las otras jurisdicciones no pueden meterse en lo que ellos hagan, pero sí tienen unas prácticas, la verdad, algo salvajes desde el punto de vista de uno. Y pues en Colombia, como esas jurisdicciones se las dejaron a ellos, a los resguardos indígenas, les respetan sus decisiones, son tomadas dentro de su comunidad, pero siguen existiendo unas prácticas realmente que para nosotros son inaceptables y salvajes. Bueno, entonces en el siglo XX el trabajo infantil fue una práctica aceptada. En el siglo XX, como veíamos en el video, ellos trabajaban y eso era algo normal. Con la llegada de la revolución industrial en el siglo XIX, debido a la necesidad de mano de obra barata, los niños trabajaban en las minas, fábricas de textiles y otras industrias. Trabajaban jornadas de 12 horas con un solo día de descanso a la semana y el salario era muy bajo. Al niño se le exigía una actitud conformista y pasiva y se le valoraba únicamente por su capacidad de trabajo. Así surgió también la necesidad de crear leyes para regular el trabajo infantil. Y era lo que les decía yo, que cuando se dio lo de la revolución industrial, los niños trabajaban y trabajaban mucho. 12 horas para un niño, si somos nosotros y trabajamos 8 horas y en realidad nos parece bastante, ahora un niño trabajar 12 horas y aparte de eso le pagaban muy poquito. Aquí, en esta época de la revolución industrial, es donde se empiezan a generar las leyes que regulan el trabajo infantil para que esto no se dé. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue aprobada la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, el primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, además de la responsabilidad de las personas adultas sobre su bienestar. Entonces, a partir o después o a finales de la Primera Guerra Mundial cuando empiezan ya a declararse los derechos de los niños. Y se dio con la Declaración de Ginebra, que es el primer documento internacional que empieza a proteger los derechos de los niños, empieza a darles su importancia, empieza a darles su prevalencia. Entonces yo les decía hace rato que he aquí el poder o de pronto el papel fundamental de los derechos, de las legislaciones, de todas estas cosas que muchas veces nosotros, no sé si en nuestra ignorancia, no sé si en nuestro desconocimiento, o no sé cómo llamarlo, decimos, pero es que los derechos son una vagabundina.
es que los derechos le permiten a los niños muchas cosas, pero en realidad es que no nos damos cuenta que estos derechos surgieron porque los niños fueron muy maltratados anteriormente. Entonces, ese maltrato es lo que lleva a generar el derecho. Siempre el derecho se genera por situaciones sociales que hay que regular, porque el derecho justamente es eso, es la forma de controlar la conducta del ser humano. El derecho surgió precisamente para regular la conducta, esa forma de actuar del ser humano en sociedad. Imagínense ustedes donde nosotros no tuviéramos normas y donde no nos prohibieran tantas cosas que nos prohíben, ¿cómo seríamos? Si es de hecho que no las prohíben y aún así las hacemos, aun cuando sabemos que no las prohíben por nuestro bien. Porque, por ejemplo, a mí me prohíben que yo, por ejemplo, conduzca embriagado. Y es por mi bienestar, porque en realidad quien se va a afectar con eso soy yo, y quizás afecto hasta una persona que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Pero entonces yo aún así lo hago, ¿verdad? Porque hay personas que lo hacen sin importarle que hay una legislación que se lo prohíbe, sin importarle que pueda afectar a otras personas, sin nada de eso. Ahora imagínense ustedes el caos que sería la vida sin nosotros tener legislaciones que nos prohibieran ciertas cosas, porque en realidad lo que hacen las legislaciones es, digamos, corregir o, ¿cuál sería la palabra adecuada ahí? Sería como indicarnos el camino por donde debemos seguir, o decirnos, bueno, usted puede hacer esto y no puede hacer aquello, pero no se dan arbitrariamente, se dan porque la sociedad lo requiere y lo necesita, por lo que nosotros mostramos. Por ejemplo, vamos a ponerle un hecho muy nuestro, que es de aquí, de nuestra ciudad. En Montería se empezó a dar un fenómeno, que es un fenómeno que nosotros todos conocemos y sabemos por qué se da, y yo lo entiendo, no lo critico, de hecho no lo voy a criticar, pero es un fenómeno que es ilegal en nuestro país, que es el mototaxismo. El mototaxismo es un fenómeno ilegal y nadie puede desconocer eso, ¿verdad? Uno sabe que detrás del mototaxismo hay innumerables historias y personas necesitadas que necesitan eso para vivir. Uno sabe, eso no lo desconoce nadie. Pero en sí uno sabe que es un transporte ilegal y que para legalizarlo habría que crear una nueva legislación que no existe. O sea, no existe esa legislación para regular ese mototaxismo. Entonces en Montería han creado algunas estrategias para mejorar la movilidad vial, porque de hecho lo han hecho para que la movilidad vial en Montería, que se ha vuelto muy pesada a causa de tanta motocicleta que hay, bueno, porque hay mucha gente que necesita empleo y no hay empleo, bueno, eso lleva a muchas otras consecuencias. Pero ustedes se dan cuenta que nadie respeta eso. Por ejemplo, uno se da cuenta que, por ejemplo, el martes creo que si es parrillero y la gente anda con parrillero, el jueves es sin parrillero y la gente anda con parrillero. Entonces ustedes se dan cuenta que muchas veces nos prohíben las cosas que de pronto es por un bien de todos y nosotros igual las hacemos y las hacemos. Pero entonces las normas, en conclusión, para redondear la idea, se crean para regular una conducta que no está bien, está afectando a la sociedad. Porque es que mi interés particular no puede afectar al resto de la sociedad. Yo solo como persona no puedo afectar al resto de la sociedad porque el resto de la sociedad son más que yo. Entonces, yo con mi conducta no puedo afectar al resto. Antes yo debo aportar para que esa sociedad sea mejor. Entonces empiezan a crearse todas estas series de derechos que empiezan a proteger a la infancia a raíz de la problemática que se venía presentando con los niños. La finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo también dos hechos relevantes. Uno, que fue la creación de la UNICEF y el desarrollo de las organizaciones de las Naciones Unidas. Estos hechos fueron determinantes para la elaboración de los derechos de los niños en 1959 y entonces ya empiezan a tomar ese carácter preponderante los niños en la sociedad. Ese carácter que anteriormente no se le daba, ese carácter que no se le tenía en cuenta. Miren, el niño no era escuchado, el niño no era valorado, el niño no era tenido en cuenta. Y de hecho, nosotros no vivimos en esa época,
pero sí alcanzamos a vivir ciertas conductas. A nosotros, por ejemplo, nuestros papás nos miraban y nosotros sabíamos que teníamos que irnos. Yo me imagino que aquí hay algunas que vivieron eso igual que yo. A mí, mi papá solamente con una mirada yo sabía que tenía que pararme de ahí. Porque era, o sea, a uno no lo tomaban en cuenta para tomar una decisión. Desde comprarle un zapato, por ejemplo, a mí me compraban los zapatos y me gustara o no, ese era el zapato que me tenía que poner. Mi ropa me la compraban y me gustara o no, esa era la ropa que me tenía que poner. Mientras que hoy en día uno toma a su hijo, lo lleva, te gusta, no te gusta, quieres este, no quieres este, quieres aquel o no quieres aquel. Y uno como que aceptaba eso, porque era así la sociedad. Años más tarde, ya en 1989, se firmó la Convención de los Derechos de los Niños, a través de la cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos especiales para ellos, ya que por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, necesitan una protección especial. Además de eso, que los niños tienen los mismos derechos que tenemos todos nosotros adultos, ellos tienen unos derechos especiales, tienen una protección especial. ¿Por qué? Porque son más indefensos, porque no tienen la misma capacidad de nosotros para reaccionar, porque todavía ellos son inocentes. Muchas veces uno le dice cosas a los niños hasta en juego y ellos no entienden, porque ellos dentro de su inocencia no logran comprenderlo. Con la llegada de las nuevas tecnologías en el siglo XXI, los niños están desarrollando nuevas habilidades y formas de aprendizaje. Además, la globalización da lugar a grandes diferencias que se reflejan en el tratamiento de la infancia. Mientras que en los países occidentales los niños son sujetos de pleno derecho, protegidos y valiosos, existen otra dura e injusta realidad, pues en países no desarrollados muchos niños siguen siendo víctimas de explotación infantil, guerras y desigualdad. Y nosotros que somos un país, Colombia, un país no desarrollado, estamos en vía de desarrollo, aparentemente. Aquí también vemos que todavía nosotros no tenemos, o sea, en el papel y en las normas, aparentemente, pues nuestros niños tienen toda esa prevalencia. Existe un código que es especialmente para los niños y los adolescentes. En la legislación colombiana, en la Constitución, encontramos que los niños tienen prevalencia, pero cuando vamos a los casos reales, por ejemplo, cuando miramos en La Guajira, cuando miramos en el Chocó, nosotros sabemos las condiciones en las que viven nuestros niños, ¿cierto? No tiene nadie que contarnos. Y a veces entonces uno se pone a pensar, bueno, y entonces si hay legislaciones, si hay todo esto, ¿por qué no se aplica? ¿Qué pasa en nuestro país que a pesar de que existen los recursos para hacerlo, existen las instituciones que deben encargarse, como el bienestar familiar, que deben encargarse de todo esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace absolutamente nada con respecto a la situación que viven muchos niños en nuestro país? Ahora bien, hay otros que no están en la extrema pobreza, pero que les falta algunas condiciones y que dentro de los derechos de los niños, que es una convención que ha sido ratificada por Colombia, deberían tener muchísimas cosas que el Estado colombiano no se las está, digamos, otorgando, no se las está satisfaciendo. Entonces, ¿qué les pareció el tema de hoy? ¿Qué opinión les merece? ¿Sabían lo que vimos hoy? Si alguna quiere participar, me levanta la manito para darle la palabra. Yo lo sabía, pero no sabía tan a profundidad lo que pasaba con los niños antes. No conocías que anteriormente los niños eran tratados de esa forma, Jenny. Bueno, es chévere ver esto porque es importante que nos documentemos, porque a veces por no conocer esto, a veces decimos cosas que sonamos como desconocedores de la historia, ¿cierto? A veces decimos, ay, pero es que no, ahora todo es que me van a echar el bienestar y ahora todo es que los derechos y ahora todo está... Así es. Pero los derechos han surgido por algo.
Por eso yo respeto los conceptos que tienen, por ejemplo, que dicen, no, que ahora no le puedo pegar a mi hijo, que no sé qué, pero entonces hay que nosotras que tenemos un poquito de claridad del tema, como ir educando a esa gente que piensa así, irles enseñando lo que uno está aprendiendo, que todo ha evolucionado, que los niños ya no tienen el mismo pensamiento que uno tuvo cuando era niño. Todas esas cosas hay que tratarlas porque, ajá, no es por decir así que, no, yo ahora no le puedo pegar a mi hija porque me van a echar bienestar. No, todo eso tiene su razón de ser. Eh, Sí, ahora, claro. ahora lo más importante con los niños es el diálogo. Es el diálogo y tuve la oportunidad de estar en una charla de neuropsicología y Sí. decía, era especial para padres de hoy, y decía que el niño hay que tratar de entenderlo al máximo, de ponerse a la altura de ellos, si es caso uno ponerse más bajito que ellos para cuando uno le va a decir algo, cuando uno los va a reprender y todo eso. Yo me quedé pasmada porque yo tenía ese pensamiento de que yo a mi hija tengo que corregirla con mano firme como me corrigieron a mí, pero no, todo eso ha ido evolucionando, todo eso ha ido cambiando, entonces por eso es que hay gente que piensa así que no hay que pegarle a niños, no hay que llegar allá. O sea, primero el diálogo, tratar de arreglar, tratar de ver en qué estoy fallando yo como padre, tratar qué le molesta a él, porque es que no son los mismos tiempos, hay que entender eso. Exacto, esa parte que tocó Jenny me parece una parte muy importante y es que no podemos pretender que los niños de hoy sean los niños de antes. Nosotros antes éramos muy sumisos, éramos personas que no respondíamos ante nada, pero los niños de hoy tienen una pregunta para todo, tienen una reacción para todo. Es más, a veces queremos que los niños actúen como grandes y a mí a veces me duele cuando un papá me dice, pero es que esa es su responsabilidad. Sí, es un niño, o sea, su principal objetivo en este momento para él es jugar. No, su principal objetivo en este momento no es cumplir con responsabilidades. Algunos niños son responsables, otros no, porque son niños y en este momento, en la edad que están ellos de 0 a 6 años, ellos quieren jugar, quieren, su principal objetivo es ese. A ver, por ahí me levantó la mano, me dijo yo, creo que fue Nedina. Bueno, alguien me Bueno, había dicho yo, yo, creo. yo Ah, les digo, listo. profesora, bueno, a mí me pareció súper importante porque cuando uno conoce la historia va entendiendo un poco el contexto de las situaciones, el porqué de las cosas y el para qué, y eso de una u otra forma nos ayuda como a ubicarnos en los tiempos y a saber por qué van surgiendo las cosas. Lo que decía la compañera es muy cierto. Los tiempos han cambiado y las generaciones, en estos días leí algo que colocaba a alguien y decía que no era lo mismo, que todas las generaciones han sido diferentes y que lo más importante es entender el contexto de las generaciones. De pronto la generación de mis papás fue una generación muy dura donde ellos vivieron muchas violencias, masacres, desplazamiento y eso de una u otra forma ellos se denominaban como la generación resistente, o sea que les tocó vivir tantas cosas que todo era al resistir lo que la vida les iba presentando. Entonces, de una u otra forma, son personas fuertes, que no es cualquier cosa lo que los va a derrumbar. De pronto ya la generación de nosotros es una generación ya que entró ya el internet, que entraron muchas cosas y ya nosotros fuimos como en otro. Y esta generación que está ahora es una generación donde ellos todo lo tienen a la mano. Entonces, es importante como para entender a los niños, ubicarnos en las generaciones y no pretender de que nosotros imponerles nuestras generaciones a ellos porque cometemos un error de pretender de que los niños de ahora sean como nosotros fuimos o como nuestros papás. Entonces, también veía lo que una charla, una psicóloga, y ella decía, muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos se cumplan algo, tengan responsabilidades que ni siquiera nosotros tenemos. El caso de la virtualidad. Yo renuncié a mi trabajo porque yo no pude con esa virtualidad, o sea, a mí me costaba estar 6, 7 horas pegada en un computador y eran las 3 de la mañana, o sea,
cosas que me cuestan. Entonces muchas veces queremos que nuestros hijos sí duren por ejemplo, en este caso mi sobrino que le toca clase de 6 a 1 de la tarde, yo pretendía que no se parara del computador ni que espabilara el computador. Entonces, eso pues me ayudó a entenderlo un poco, de que si ni siquiera yo puedo cumplir eso, porque le voy a exigir a él de que lo cumpla. O sea, que queremos exigirle mucho más a los niños de lo que nosotros. Entonces, como lo decía la compañera, ponernos en los zapatos de ellos y no entenderlo, hablar con ellos. Yo pienso que lo más importante está en el diálogo y en saber sobrellevar eso y entender las generaciones que estamos viviendo en estos momentos, que es una generación totalmente diferente a la que nosotros vivimos o a la que nuestros papás vivieron. Entonces, quería como compartirles eso también. Completamente de acuerdo con ella, pero bueno, no quiere decir ahora que yo no voy a corregir a mi hijo, claro que lo voy a corregir, pero debo tomar el modo correcto de corregirlo, porque tampoco vamos a malentender, no, es que ahora entonces no puedo decirle nada. No, por supuesto que sí, pero de una forma correcta, de una forma adecuada. Sí, de hecho, bueno, hay cosas con las que yo pienso que todo está como en entender, conocer. Yo pienso que estamos en un tiempo donde nos debemos documentar mucho, estudiar, porque entrar tampoco como a los extremos no es sano porque vamos a crear lo que yo le compartí la clase pasada, de pronto generaciones muy débiles, generaciones que todos les afecta. Entonces es como también uno entrar a no estar como, estar como en la mitad, o sea, ni muy, ni tan, o sea, tampoco voy a llevar al extremo de que porque es una nueva generación, entonces hay que dejarlos que hagan lo que les dé la gana, no, tampoco, pero sí como que adaptarnos en el tiempo y mirar de una u otra forma cómo puedo yo llegarle sin llegar a esos extremos. Es como ubicarnos y saber entender, y pues para eso tenemos que principalmente documentarnos y estudiar todas estas cosas, y pues para tomar como las decisiones que sean acertadas, y de no llegar a los extremos. Yo pienso que los extremos no son sanos ni son buenos en ninguno de los puntos, de que no lo voy a corregir o que lo voy a corregir mucho, sino estar como, ser lapsos y tener como la claridad de todas esas cosas. Y también viéndole el lado bueno, yo siento que los niños de hoy son más afectuosos. Los niños de hoy no temen a dar un abrazo, no temen a dar un beso, no temen a decirte te amo, te quiero, porque yo siento que nosotros, la generación mía, por ejemplo, yo siento que éramos cohibidos en cuanto a eso. Nosotros no nos atrevíamos a dar un abrazo, un beso, a decir un te quiero, porque nos criaron de tal manera que era tan rígido la crianza que nosotros no éramos capaces. Los niños de hoy te lo dicen sin ningún problema. Y esa es como una de las partes buenas de la educación de hoy. Enedina, ¿me ibas a decir algo? No, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, mis chicas lindas, este fue el tema para hoy. Ya, como les decía, pueden encontrar en plataforma algo sobre este tema. Ahí tienen